podemos dar inicio a la grabación. Voy a presentarlo brevemente para poder dar inicio, doctor. Claro que sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia, a todos ustedes. En especial, gracias por atender la invitación al doctor Ignacio Llamas Buitrón. Voy a leer brevemente su semblanza. El doctor Ignacio Llamas Buitrón es licenciado en Economía por la Universidad de Chile, maestro en Economía por la Universidad de Stanford y doctor en Economía de la Educación por la Universidad de Stanford. Actualmente el profesor Ignacio Llamas es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, la UAM Unidad Iztapalapa, y él ha dedicado su investigación al área de Economía de la Educación. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y ha fungido dentro de la universidad en distintos puestos directivos. Doctor Ignacio Llamas es profesor honorario de la Universidad Autónoma Metropolitana, reconocido por su prestigio no solamente en investigación en temas educativos, sino también por otros temas vinculados a políticas sociales y políticas públicas. Sin más que decir, el doctor Ignacio Llamas tiene una larga trayectoria en investigación científica y es para nosotros un gusto tenerlo en este grupo que pertenece al Centro Internacional Iberoamericano y que tiene como propósito difundir las ideas y las investigaciones de investigadores como el doctor Ignacio Llamas que aportan a la ciencia y aportan al conocimiento en general. Le damos las gracias y le damos la más cordial de las bienvenidas. Y adelante, doctor, con su exposición. Muchísimas gracias por tomar la invitación. Muchas gracias por haberme invitado, Marco. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes, intercambiando algunas opiniones sobre modelos educativos y cómo el COVID nos ha acelerado el tránsito hacia la parte virtual. ¿Dónde quedemos? Pues es una incógnita, pero la tendencia es hacia ir cada vez más hacia un modelo virtual. El trabajo que se menciona, que es el artículo que salió en Economía, Teoría y Práctica, es central el concepto de tecnología, porque vamos a usar dos definiciones de la tecnología física, en la cual se comprende con toda facilidad lo que es las máquinas, las herramientas, y las tecnologías sociales son las formas de organizar a las personas para realizar cosas con cierta eficacia. Y allí entran las reglas jurídicas, las prácticas gerenciales, los mecanismos y estructuras de mercado, estructuras legales y regulatorias. Dicho esto, las tecnologías sociales y físicas coevolucionan y no es muy difícil que nosotros podamos pensar desde un inicio en los primeros homínidos cuando se inventaron las herramientas, que puede ser un garrote para usarlo para la pelea o arcos, flechas, y cómo a partir de allí a los primeros homínidos se les planteó la necesidad de transmitir lo que conocían para que los jóvenes no tuvieran que recorrer el camino de inventar nuevamente lo que habían creado. Indudablemente que eso nos plantea de inmediato la presencia justamente de tecnologías físicas que pueden ser las herramientas, el material para construir herramientas que pueden ser las piedras, troncos, ramas, y las tecnologías sociales se surgen de inmediato en términos de que debe haber alguien que enseña y alguien que aprende. Hay una forma de organizarse, hay una forma de distinguir los sonidos o las señas que han de haber transmitido los primeros
homínidos que se dedicaron a enseñar a fabricar armas o instrumentos para la caza o para la recolección de frutas. En la Edad Antigua, en las primeras organizaciones se pasa de la familia, al clan, la tribu, al poblado, y cada vez más las tecnologías se vuelven más complejas, tanto en su parte física como en su parte social. El objetivo es indudablemente la sobrevivencia de la especie. Y para ello se usan como instrumentos las primeras herramientas y las tecnologías físicas y sociales asociadas a su construcción. Lo primero que distinguimos ya como forma de organización y donde nos llega la cultura sería el oikos, que esta es una palabra griega que significa casa u hogar, pero en el oikos se empieza a producir lo que la familia necesita para su reproducción y también se generan algunos excedentes. Esta organización en realidad viene del Medio Oriente, pasa por Egipto, y oikos es la palabra griega que distingue esta forma de organización doméstica para la producción y destinada a la sobrevivencia de la familia y también una parte para el intercambio. Ahí surgen las primeras artesanías. Según Weber, en su Historia Económica General, este oikos, esta forma de organización va a ser el origen del comercio y de la producción industrial. En la Edad Media, al igual que en la Edad Antigua, el trabajo manual gozaba de baja estima social. El artesano estaba desvalorizado y los oficios se adquirían prácticamente en el taller. En estas circunstancias, los señores de la tierra organizaron gremialmente a los artesanos, y la organización que le dieron los señores a las personas que dependían de él, que estaban en el territorio local o regional que les había otorgado o las coronas o la misma iglesia a través del Papa en la Edad Media. Los señores de la tierra organizan a los artesanos en gremios y el propósito era protegerse de la protección entre colegas, porque se fijaban las condiciones de trabajo, las horas de trabajo, su pago, las herramientas a utilizar. Y también a través de esta organización de gremios se protegía al cliente porque se aseguraba una cierta calidad de productos. Y hacia el exterior, los gremios eran un mecanismo de defensa contra la competencia de los de fuera, y al interior se creaban monopolios. En estas circunstancias, el progreso técnico incluso se llegó a considerar como una especie de lealtad entre los gremios. Y señalo esto porque el diseño de una tecnología social como fue la organización de los gremios va a frenar el desarrollo de la tecnología física, o sea, de las innovaciones para la producción con mayor eficacia o eficiencia. Entonces, las tecnologías sociales y físicas coevolucionan y en algunos momentos alguna de ellas va más adelante que las otras, pero es importante darse cuenta de que ambas nos ofrecen todo un conjunto de oportunidad para hacer las cosas que normalmente hacemos con mayor eficacia, con mayor eficiencia. El taller va a ser muy importante para el diseño de los primeros modelos educativos y va a ser el origen de la fábrica. O sea, la fábrica en realidad se va a concebir como un conjunto de talleres organizados bajo un mismo techo en sus inicios. Y también va a ser el taller el origen de la primera organización de las aulas de los siglos XIX y XX. Había varias formas de taller,
pero uno de ellos en particular era el ergasterio, que nos viene de la antigua Grecia, viene hacia la Edad Media, y a partir de allí, de ese tipo de organización, va a surgir el nombre de fábrica, que la fábrica va a ser una explotación de taller con mano de obra libre, ¿okay? Y con organización de trabajo especializado de tipo artesanal. ¿Okay? Así, la producción industrial se va a desarrollar en forma modular, en talleres. ¿Okay? Y ya una vez que se organiza la producción industrial, se van a utilizar fuentes de energía superiores a las humanas, como el agua, el viento, la máquina de vapor. Bien, uno de los orígenes entonces del aula va a ser el taller, y el otro de sus orígenes se encuentran en la parte más intelectual. Y podemos señalar algunos de esos antecedentes como el humanismo del siglo XV y XVI, ¿okay? La reforma protestante, donde va a sobresalir Martín Lutero y Juan Calvino, ¿verdad? Y donde ellos presionaban a la nobleza, al príncipe, vamos a decir, justamente para que se educara a las clases populares, se educara a los pobres, porque era muy importante en su movimiento de reforma que la gente pudiera leer directamente las escrituras y hacer su propia interpretación de la relación que podían establecer con Dios, vamos a decir. También otro de los antecedentes del aula moderna son los iluministas del siglo XVII y XVIII, los cuales empiezan por establecer que todo el conocimiento que existía debiera ser sometido a crítica, sin excepción, y que el nuevo conocimiento también, y que el desarrollo de las ideas tuviera un mecanismo propio de corrección, que si lo traemos a la fecha actual, esto se realiza cuando uno plantea hipótesis de trabajo, hipótesis de investigación. Generalmente diseña uno la forma de ponerlas a prueba empírica. ¿Okay? En el caso de los economistas, nosotros tenemos que plantear hipótesis y establecer la metodología de análisis para poner a prueba con evidencia lo que uno establece como hipótesis, y esos son los mecanismos de corrección, porque puede ser que las hipótesis no encuentre uno evidencia de la hipótesis que uno plantea y hay que replantearla nuevamente. Con los iluministas hay toda una serie de nombres muy famosos que nosotros tenemos en mente muy seguido, como Locke, Hume, Rousseau, Montesquieu. Okay. Otro antecedente importante, obviamente asociado a la evolución del taller y al establecimiento de la fábrica, va a ser la revolución industrial del siglo XVIII. Y esto va a influir por la forma en que se va a organizar en la tecnología social que nosotros tenemos al interior del aula. Esa revolución va a influir en las materias a estudiar, en el diseño del proceso de enseñanza-aprendizaje y de los indicadores de logro. Quiero decirles que la revolución industrial, generalmente los historiadores económicos la fijan que va de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XIX. Es todo un siglo en el cual gradualmente se van dando este tipo de diseño y de influencia en el diseño del aula. En la producción, todo principios del siglo XIX hasta fines del siglo XIX, nosotros vamos a ver que la producción para el mercado se daba fundamentalmente en empresas pequeñas que competían fieramente, ¿okay? Y que producían
productos no muy diferenciados, y por eso se va a dar la norma de estandarizar o normalizar la producción. Y se estandariza también la forma en que se educa a los jóvenes. Estudiantes de la misma edad recibían el mismo material, se les evaluaba de la misma manera, con las mismas escalas de logro. Y en fin, las escuelas tienen ese antecedente de organización como fábrica, incluso las reglas disciplinarias que se establecen en su interior. Durante el siglo XX hay pocos cambios. Tal vez el cambio más importante, y siguiendo el desarrollo de la producción, es que para los economistas, cuando analizamos los mercados, lo vemos el mercado como algo que muta, no es permanente durante todo el tiempo, sino que va adquiriendo nuevas modalidades, nuevas formas. Y desde fines del siglo XVIII y hasta la década de los 70s, 80s, se da un proceso de producción, primero en masa, la producción en línea a principios del siglo XX, y después la gran concentración que se dio de la monopolización de los mercados, oligopolización más que monopolio propiamente, que se da en las estructuras económicas, y a eso correspondería también movimientos de tipo cuantitativo. Primero, la masificación, la idea de que hay que educar y que la educación es muy importante para la productividad, indudablemente que para la vida civil es súper importante el aspecto civilizatorio de la educación. Es tan importante o más importante que los aspectos productivos, pero los economistas por sesgo tendemos a enfatizar más los aspectos de la producción. En esa etapa donde se va concentrando los polos de crecimiento económico entre regiones, países y entre mercados, también el sistema educativo se va generalizando y se va concentrando en instituciones que adquieren una dimensión muy importante, sobre todo donde existen sistemas centralizados de educación. Bien, aquí damos un salto para ver qué podemos aprender de lo que hemos dicho, por lo menos cuáles serían algunas sugerencias. Y aquí me basaré en Harari, que en el libro que se tradujo como De animales a dioses. Para él, nos dice que la historia tiene una flecha, o sea que sí hay una dirección en la historia, y que la humanidad pasó de considerar como unidad social a los suyos, desde de la familia, pasó al clan a considerarlos como suyos, a la tribu, a la aldea, a la ciudad, a la nación, y hemos pasado al fenómeno de la globalización y vemos al globo entero como algo propio de una humanidad única, que es la del Homo sapiens, que es el que aspira a tener incluso cualidades de dioses. El humanismo liberal lleva a concebir lleva a la concepción de los humanos como el centro de actividad, como los átomos sociales que se mueven y le forman estructuras y le dan dirección a la historia. Y estos humanos individualizados son los que le dan sentido al mundo y son el origen de toda autoridad ética y política. Nosotros podemos verlo justamente, esta tendencia, sobre todo en las últimas décadas, con el movimiento de desarrollo de los derechos humanos en todas direcciones. Y los derechos humanos tienen un componente individual. Cuando se habla del derechos humanos de los campesinos, está uno particularizando los mecanismos que no tienen acceso, los campesinos que no tienen acceso a ciertos bienes que se consideran indispensables en la vida moderna. Bien, en estas circunstancias, en lo que sucedió ahora con la pandemia, ha sido un choque externo, externo porque es un golpe, un evento de la naturaleza que
no surge propiamente de la evolución de los procesos sociales, ¿verdad? En ese sentido lo vemos como un choque externo al desarrollo mismo de la humanidad o de su evolución. Y ante ese choque nos vimos nosotros con todo un conjunto de tecnologías disponibles como esta que estamos usando. Y los sistemas educativos se apresuraron a adoptarlos como una forma de continuar con las rutinas que estábamos acostumbrados a realizar de tipo presencial. En este sentido, nosotros nos ha apresurado a usar tecnologías, hipótesis o tesis, es de que las tecnologías educativas no se crean en las instituciones educativas. Las tecnologías que usamos son adaptaciones. Adoptamos nosotros las tecnologías que se han desarrollado sobre todo en los procesos productivos, y así ha sido desde que se crearon los sistemas nacionales de educación. Esa fue la idea que les expuse con la producción fabril y cómo el aula va a tomar la organización del taller. El aula va a estar organizada conforme a los parámetros establecidos en los talleres. O sea, las tecnologías nosotros de tipo organizacional y de tipo físico, de tipo social y de tipo físico, las dos tecnologías que definimos al principio, generalmente las adoptamos y las adaptamos del sistema productivo. O sea, que es allí donde está la dinámica fuerte de innovación y de generación de nuevas tecnologías de tipo social o de tipo físico. La tendencia, ¿cómo se ve siguiendo la idea esta de que la historia tiene una dirección, hay una flecha de la historia? Tanto Harari como autores como Mason, que han escrito una obra muy interesante que se llama Postcapitalismo, ven que vamos hacia la individualización de las actividades productivas y escolares. Y las tecnologías físicas disponibles, las tecnologías físicas a nuestro alcance, así lo permiten. Y cada vez más podemos individualizar el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y al mismo tiempo aumentar la cooperación entre, entre los que están aprendiendo, sea el docente, sean los alumnos. Las nuevas tecnologías nos permiten justamente la individualización y la cooperación en el desarrollo del conocimiento, en el desarrollo del aprendizaje. Y en esa concepción de tipo modular que se tiene cuando uno analiza las innovaciones y cómo se van desarrollando, efectivamente nosotros podemos acumular y ensamblar los módulos de tecnología social y física de la manera en que creamos más convenientes para llevar a mejor fin los procesos educativos. Tendemos a ir hacia un modelo virtual en el futuro. Tiene algunas ventajas, la reducción de costos de educarse. Los economistas siempre han considerado que el costo más importante de educarse es el tiempo que le dedica uno a educarse, porque educarse para una licenciatura, el ejercicio de una licenciatura le lleva a uno 4 años, el doctorado otros 4. El tiempo es muy importante y de ese tiempo debemos considerar también la movilidad física, o sea, el tiempo que utilizamos para ir de un lugar a otro, eso nos lo ahorra, nos da también una mayor flexibilización en el uso del tiempo, ¿ok? Nos permitirá reducir el tamaño físico de las instituciones y en general nos permite más educación individualizada. Okay. Sin embargo, hay obstáculos fuertes para el desarrollo de estos modelos, sobre todo en los países en desarrollo, es la escasez de recursos económicos
y la resistencia al cambio del personal docente y administrativo. En todos los movimientos de reforma que han existido, siempre el personal docente y administrativo que ya está en los lugares de trabajo son los más reacios al cambio. Es muy difícil cambiar rutinas. En fin, nos enfrentamos a problemas de resistencias, problemas de escasez de recursos. Y por allí señalaba de que entre la escasez de recursos nosotros tenemos el poco acceso, por ejemplo, a los servicios de Internet. Ese es uno. En México, por aquí tengo algunas cifras, pero una buena parte de los hogares no tiene acceso a las tecnologías modernas y sobre todo a las tecnologías que nos permiten la enseñanza o el aprendizaje a distancia. Y también está en contra, como un obstáculo, el bajo nivel de escolaridad promedio que hay en nuestros países. Por ejemplo, aquí en el 2018 en México, solo el 18% de los mexicanos entre 25 y 64 años tenía estudios de nivel superior. Y mientras que en los otros países de la OCDE el promedio es de 47%. ¿Por qué esto es importante? Porque si bien he estado hablando de la educación formal, también el aprendizaje se da así como se daba en los talleres, la forma en que se transmitían los oficios entre los artesanos, la forma en que se aprende en los lugares de trabajo actualmente, aprender haciendo, learning by doing, pero también el aprender haciendo, aprender observando, aprender interactuando. Aquí el nivel educativo promedio de un país, el nivel educativo promedio en una empresa, el nivel educativo promedio en una organización gubernamental afecta el desempeño que se tiene de las tareas que debe cumplir, porque hay un efecto de interacción social muy importante, es decir, aprendemos de los otros. Una buena parte de lo que sabemos lo aprendemos de nuestros pares, ¿verdad? Y por eso es muy importante el desarrollo de los niveles educativos promedios de nuestras sociedades, y en eso estamos muy por debajo de los países desarrollados, sobre todo un país como México, así como en el acceso a las tecnologías por problemas de escasez de recursos en los hogares pobres. Entonces, las tecnologías, el mensaje tal vez más importante que yo quisiera transmitir es que las TICs, las tecnologías de la información y de la comunicación en las sociedades modernas, ofrecen todo un conjunto de oportunidad para que los sistemas educativos las utilicen para mejorar la eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones. ¿Cómo combinarlas? ¿Cómo utilizarlas? El único que lo puede decidir es quien diseña los planes y programas de estudio, quienes diseñan las ofertas educativas, o sea, quienes tienen a su cargo el destino de los distintos niveles de las instituciones educativas pueden ver el uso de esas tecnologías y la combinación adecuada. Pero tenemos un gran conjunto de oportunidad que podemos aprovechar para mejorar la eficacia y la eficiencia de los procesos de aprendizaje en nuestras sociedades. Bien, pues les agradezco su atención, pero eso era lo que yo podría transmitirles a través de esta charla. Gracias. Gracias, doctor, por su excelente exposición. La verdad es que yo había preparado aquí un resumen y prácticamente está todo completo, es una buena exposición. Quisiera darle la palabra a alguno de los compañeros si tienen alguna pregunta o algún comentario, que levante su manita y le damos la palabra. A ver, Oscar Sanpedri, país
nombre, amigo, y adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Ignacio Llama. Muchas gracias, doctor Marco, por su trabajo, por su conferencia muy esclarecedora. Soy Oscar Sampedri de Argentina. Quiero hacer una pregunta, doctor, porque precisamente como docente estamos, frente a esta pandemia, estamos utilizando el aprendizaje vía virtual. Pero, como usted bien dijo, el gran problema que tenemos son la disponibilidad de tecnología. Pero mi pregunta puntual es la siguiente. Frente al aprendizaje formal, la eficiencia del aprendizaje virtual. Por ejemplo, en aquellas carreras que tienen mucha práctica, como la medicina, la ingeniería, la propia docencia, la carrera docente también. ¿Cuál es la eficiencia o la eficacia del uso de la virtualidad? Está bien que nosotros usted lo proyectó supongo que lo proyectó para adelante, ¿no? Pero, ¿cómo ve usted la eficiencia y la eficacia de la educación virtual frente a la formal? Sí. Es indudable que las combinaciones que se pueden hacer en un modelo híbrido, por ejemplo, entre presencial y virtual, es múltiple las posibilidades de combinación y que eso depende, el tránsito a mayor virtualidad va a depender de las carreras. No puede ser homogéneo, sino que hay algunas en que se podrán hacer, como usted mismo lo señala, Oscar, a los que requieren menos práctica, tal vez les resulte actualmente más importante lo presencial. Sin embargo, incluso en la medicina ya ve que a distancia se pueden hacer operaciones actualmente. O sea, el desarrollo de la tecnología nos abre cada vez más la posibilidad de la educación virtual, ¿verdad? Y el ritmo es muy diferente. Por ejemplo, yo le puedo decir en economía, que es a lo que yo me dedico en docencia, hay posibilidades muy amplias de establecer toda el mapa curricular, ¿verdad? A esto. Pero en algunas cosas como medicina o la mecatrónica, por ejemplo, ¿no? Tal vez todavía sea necesario la parte presencial en forma importante, pero el mismo desarrollo de las tecnologías físicas, de las herramientas y máquinas y de la inteligencia artificial van propiciando que el margen con el que podamos nosotros individualizar el proceso de aprendizaje va siendo cada vez más amplio. Hacia el futuro, ¿a dónde vamos? Si quién sabe, ¿verdad? Es difícil. Imaginamos una tendencia general, pero los detalles, pues no lo sabemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Yo tengo una pregunta. Mayri, adelante. Ok. Hoy estaba hablando con una profesora de la Universidad de San Andrew y le pregunté si ella prefería dar clase online o estar en la universidad. Y ella me dice que ella prefiere dar clase presencial porque trabaja más estando online y que la que está recibiendo como beneficio es la universidad. ¿Qué piensa usted acerca de eso? Porque yo veo que existen nuevos desafíos y hay nuevos escenarios. Yo estoy trabajando con un tema de COVID a nivel empresarial. Y yo veo que sí, tanto empresarial como a nivel de universidad, se ve que es como una ganancia económica hacia los entes, pero se desplaza un poco el profesional y los estudiantes. ¿Qué opina usted de esa? Sí, todo cambio tecnológico trae de la mano un cambio en las relaciones sociales, ¿verdad? Eso es importantísimo.
efectivamente, la socialización, por ejemplo. Nuevamente, es difícil generalizar en todas las edades. Es muy probable que los niños, ¿verdad? Vamos, en la educación básica en general, es muy probable que el modelo presencial tenga una participación fuerte, porque es allí donde se socializan. ¿Qué entendería por socialización? Bueno, pues el tratar con sus pares, el poder resolver problemas entre ellos, dirimir cómo se puede llegar a acuerdos. Una socialización que es súper importante para inculcar los valores de vivir en una sociedad más o menos democrática, ¿no? Donde las opiniones de todos cuenten. Yo creo que la socialización en la parte baja de la escala educativa debe tener un fuerte componente todavía presencial, pero gradualmente ir introduciendo este tipo de tecnologías, porque por otro lado, efectivamente a los docentes es más exigente la educación online, tenemos que dedicarle más tiempo, ¿verdad? Para preparar el material, es una forma nueva de relacionarnos, pero yo creo que también nos abre nuevas oportunidades de división del trabajo escolar, por ejemplo, el trabajo en equipo, nuevas maneras de relacionarnos. ¿Qué va a resultar? No lo sabemos. Si tomamos las palabras de Harari y de Mason sobre el postcapitalismo, de que hay una flecha de la historia y que cada vez se va individualizando todo, desde el trabajo, es posible trabajar en casa y en equipo, ¿verdad? Para una organización cualquiera. Y también en educación podemos nosotros pensar que se puede trabajar en equipo, de hecho se puede trabajar en equipo pues son los nuevos retos del futuro que tiene convenientes e inconvenientes, no todo es positivo, vamos a decir, por lo menos para quienes nos toca la transición, ¿verdad? Y mientras más viejos somos a los que nos toca la transición es peor, ¿verdad? Sí, nos cuesta más. Somos animales de hábitos, ¿verdad? De costumbres, lo que se llama la cultura. Estamos ya impuestos a ciertas rutinas y que nos las cambien no ha sido fácil, pero yo creo que la tendencia general evolutiva de la sociedad sí existe y yo estaría de acuerdo con Harari, por eso lo cito aquí, con Mason, otro señor que escribió un libro muy interesante que se llama Postcapitalismo. Si nos vamos hacia la individualización, yo creo que hay que aprovechar la oportunidad que nos ofrece la disponibilidad de tecnologías. Gracias. Bien, muchas gracias. ¿Quién más preguntas? Una pregunta, yo quiero participar. Adelante, Washington, de Ecuador. Adelante. Ya, muy buenas tardes, doctor. Bueno, estaba escuchando el asunto de la tecnología y verdad que analizando bien cómo se viene en auge, se vienen tiempos de cambio, pero nosotros esperamos la tecnología en lo que es entre la educación que a un futuro se podía realizar, pero la vida ya nos sorprendió con el COVID y tuvimos que acoplarnos a las nuevas medidas y ahí con nuestra voluntad y todo hemos aprendido. Y estamos aprendiendo porque todavía nos falta por aprender mucho. Que han habido pros, que han habido contras dentro de este sistema, bastante, ¿no? Pero igualmente hay que irlo valorizando poco a poco. Yo tengo una inquietud, ¿no? En la cuestión de las investigaciones científicas que uno hace. Cuando uno trata con estudiantes y cuando es escaso los recursos tecnológicos para poder hacer una investigación, un sondeo sobre cierto tema, ¿cómo sería ahí el asunto dentro del campo de investigación? Así como dentro de un limitante de una población donde no hay muchos recursos tecnológicos y eso complicaría bastante la situación de la investigación científica. Sí. Sí, es un problema estructural fuerte el que enfrentamos los países en desarrollo. Digo, concibiendo la estructura como el conjunto de interacciones e interrelaciones que se forma entre los interesados en el tema.
cómo impulsar la investigación científica en un medio donde no se encuentran los recursos de los que estamos hablando, de las TICs. Bueno, allí yo creo que, las tecnologías nos ofrecen un conjunto de oportunidad que puede uno aprovechar o no. Y siempre vamos a tener restricciones para su uso, ¿verdad? Y allí lo que haría es, si no puedo utilizar las tecnologías modernas, que sería, vamos a decir, lo mejor ahora, pues las tradicionales, ¿verdad? La interacción presencial y buscando la manera de que los gobiernos mismos se involucren en el problema de la disponibilidad de los recursos materiales para tener acceso a las tecnologías modernas. O sea, no solamente se trata de tener acceso a banda ancha, todo ese tipo de cosas, se trata de tener los recursos para comprar las herramientas, o sea, la computadora, ¿verdad? Poder conectarse. Y yo creo que en la medida en que las sociedades, los gobiernos de nuestras sociedades se preocupen por que se tenga este acceso, incluso en los lugares más apartados de nuestras naciones, yo creo que vamos a tener otro tipo de ciudadanía, un poco más participativa, porque la participación es eso, comunicación, es información, y luego nos queda comunicación e información, cómo transformarla en aprendizaje, cómo transformarla en conocimiento. Eso ya tiene que ver más con el acceso a la educación formal, ¿verdad? Pero yo creo que también la aparición de estas tecnologías le plantean nuevos retos a los gobiernos y a los políticos, ¿verdad?, que deben impulsar justamente este tipo de accesos. Pero si no puede uno acceder a las tecnologías modernas, pues tendremos que conformarnos con esa restricción, pero no parar en la idea de seguir aprendiendo y ayudar a los más jóvenes a aprender lo mejor que se pueda con los medios disponibles. Muchísimas gracias, doctor. Si me permite, 2 preguntitas más, doctor Llamas. Sí. Adelante, Lida. Gracias, doctor. Pues digamos, de pronto más que una pregunta es trasladarle una inquietud en el sentido de, obviamente, toda esta gama de la tecnología en la educación pues nos ha movido de una forma mucho más rápida o nos ha despertado de una forma mucho más rápida a raíz de la pandemia. Es decir, que tuvimos que, como la famosa palabra lo rondó, reinventarnos en cada uno de nuestros escenarios. Y pongo el ejemplo, digamos, del trabajo que vengo desarrollando, que es parte de mi doctorado, que es trabajar con la zona rural. Y a través, digamos, de una serie de talleres que veníamos desarrollando con los campesinos presencial en su terreno y en su territorio, a través de una, digamos, de una estrategia que nosotros hemos llamado lecturaleza, que es digamos, un concepto o una construcción desde ellos mismos, que ellos nos decían, mira, ustedes son los técnicos, los profesionales, pero no vienen y se untan de lo que hacemos. Entonces vengan a nuestro territorio y la academia la trasladamos al territorio. Una vez llegó y tuvimos un encuentro, o vinimos haciendo ese ejercicio en 3 puntos piloto, muy interesante porque durábamos toda una semana en esa convivencia con ellos, pero a raíz de la pandemia nos tocó trasladar a esta virtualidad. Y hemos desarrollado el año pasado, en noviembre, un taller virtual con ellos donde pues la tecnología es muy difícil que llegue a ellos. Ellos están tratando como también de adaptarse o de reinventarse en esta gama de la virtualidad, pero ellos me hacían la siguiente pregunta y es la que quiero trasladar. ¿Cómo romper el paradigma o mito que existe sobre la creencia que el modelo de educación virtual
es sinónimo de mediocridad y baja calidad, porque ellos sienten que a través de la máquina, como me dicen, pues no logran tener como toda esa experticia de que si les enseñamos a hacer los abonos orgánicos a través de la virtualidad, pues ellos no van a tener la misma comprensión de trabajarlos en su terreno. Entonces, digamos que son desafíos que esta nueva virtualidad son desafíos para, digamos, como algunas regiones, o cómo diseñar esa academia o esa pedagogía. Y es lo mismo que de pronto sucede con los niños de primaria, ¿no? Que pues ellos quieren vivir, compartir, etcétera, que muchas veces hay que tener mucha pedagogía para trasladarles a través digamos, de esta enseñanza virtual. Que tendremos que llegar allá, sí, pero yo pienso que es digamos, ese diseño pedagógico para poder transmitir a los diferentes escenarios y comunidades. Sí, entiendo que debe ser muy complicado, sobre todo porque por la cultura que tenemos, las ideas ya preconcebidas de qué es el conocimiento y cómo se transmite. La gente que está acostumbrada más a la práctica, en realidad aprende más, vaya, el conocimiento de reglas no escritas, obviamente, no está en los manuales, no está en los libros de texto, sino hay que hacerlo, y tiene su propia lógica, ¿verdad? Entonces, ¿cómo darle más importancia a lo virtual, por ejemplo, que a la experiencia práctica? Yo creo que tiene que ver con acceso, no tienen acceso a los medios o suficiente, no tienen la experticia para su utilización. Es difícil opinar, pero voy a tratar de hacer alguna observación, porque es difícil opinar porque las variables del contexto son súper importantes. ¿En qué contexto se están desarrollando? ¿Cuál es la cultura que tienen? ¿Cuáles son las costumbres, los hábitos? Y cómo o dejarlos adecuadamente en su nicho de bienestar, o ayudarles a adquirir una nueva cultura. Es muy complicado, pero si tiene uno que ir hacia tratar de mejorar su acceso a las nuevas tecnologías, yo creo que lo primero que a mí se me ocurriría sería hacerlos conscientes de la forma en que conciben el aprendizaje mismo, cómo se concibe, qué es un aprendizaje, cómo han estado acostumbrados a aprender, ¿verdad? Y cómo su conocimiento es más tácito, se hace más sobre la práctica, y el aprendizaje que nosotros queremos transmitirle, lo que se entiende por el aprendizaje formal, es más de reglas escritas, de reglas explícitas, ¿verdad? Y que esas reglas explícitas y escritas se pueden efectivamente transmitir a través de los medios modernos de comunicación, ¿verdad? De las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Lo que sí es muy difícil es traducir el conocimiento tácito que tradicionalmente han adquirido a estas nuevas reglas, y que deben dimensionar su conocimiento como lo han ido adquiriendo tradicionalmente, y el impulso y la mejora que les puede proporcionar el aprender nuevas reglas de aprender. Yo creo que el primero está efectivamente en la cabeza de uno, de pensar que de cierta forma no puede. Y había los antiguos pedagogos espartanos decían que sus jóvenes podían, dice, pueden porque creen que pueden. Okay. Si no creen que van a poder con las nuevas tecnologías, no van a poder. Entonces yo diría, primero es trabajar cómo han aprendido en el pasado, qué retos le impone la nueva tecnología, y qué
de alguna manera estén de acuerdo en que es necesario adquirir nuevas formas de aprendizaje. Si no están de acuerdo en eso, yo lo vería muy complicado. Estoy tratando de elaborar alguna respuesta a su pregunta, porque no es fácil si no conoce uno las relaciones contextuales que son muy importantes. Sí, claro, muchísimas gracias, doctor, muy gentil. Muchas gracias, doctor Llamas. Una pregunta más, comentario. Luciana Gerson. Bien, yo quisiera hacer algún comentario, doctor, en relación al documento. A mí me llama mucho la atención esta idea que va hilando en el artículo, en donde el conocimiento surge de la parte productiva y esta después pasa a la actividad educativa y literalmente voy a citar una parte del documento, dice: la actividad educativa ha sido el motor de la reproducción y acumulación del conocimiento en la sociedad. Pareciera que es el conocimiento que se desarrolla en la actividad productiva la que determina el tipo de sociedad que vivimos. ¿Es así? A ver, en primer lugar, al sistema educativo su función es transmitir y enriquecer la cultura. Y en la cultura van incorporadas las tecnologías sociales, las tecnologías físicas, las formas de hacer las cosas. Esa es su función. ¿Ok? Y la función principal del sistema productivo es producir lo que necesitamos para nuestra sobrevivencia física, prácticamente, ¿no? Entonces, por eso es que le asigno un papel importante, y no es una idea mía, es una idea antigua que viene de Smith. Marx la enfatiza mucho al darle centralidad a los procesos de trabajo en todo su modelo y su esquema de desarrollo que planteó para el sistema nuestro, ¿verdad? O sea, ahí es donde se produce lo que necesitamos para la sobrevivencia. Por eso se le da importancia. Ahora, no son sistemas separados, ¿verdad? O sea, interactúan, coevolucionan ambos. El sistema educativo, de hecho, prepara técnicos científicos que van a realimentar al sistema productivo, ¿verdad? Existen fuertes convenios entre uno y otro para investigación y desarrollo. O sea, a veces puede uno separar o seccionar la exposición, ¿verdad? Porque el pensamiento es secuencial, ¿verdad? Las ideas tiene uno que expresarla una detrás de la otra y tiene que ordenarlas. Pero hay que verlos en interacción, ¿ok? En interacción, en interdependencia. Bueno. Muy bien, muchas gracias, doctor. Luciana, ¿quieres comentar algo? No, bueno, muchas gracias, doctor Llamas, doctor Marco. Muy interesante su postura, su ponencia. Yo un poco en línea con lo que comentaba recién mi compañera, más que una pregunta, son algunas reflexiones, ¿no? Me preocupa un poco que esta adopción tan acelerada de las tecnologías no se da de manera, en algunos casos se da de manera dispar, y ojalá no tengamos, bueno, que de alguna manera el desafío de los gobiernos sea poder, bueno, equiparar esas cuestiones. Creo que también no solamente es el acceso a la tecnología, sino adecuar las formas de transmitir conocimientos, ¿no? Me parece que eso hemos estado muy atentos de favorecer el acceso tecnológico. Perdón, y quizá no favorecer o formar a quienes tienen que transmitir conocimientos en torno a estas nuevas modalidades. No sé qué opinión tiene usted al respecto.
Pues mire, en general estoy de acuerdo con usted y efectivamente las desigualdades que existen entre regiones, entre países, al interior de una sociedad, siempre va a llevarnos a un proceso de desarrollo, un proceso evolutivo, como lo quiere uno ver, donde las desigualdades se agrandan, pero ese es justamente el papel de la política, Claro. de remediar ese tipo de cosas, el desarrollo de las tecnologías, el desarrollo de los mismos procesos productivos tienen sus propios objetivos. Y los señores de la política, que se supone que son los que deben coordinar para mitigar estas desigualdades, son los que deberíamos exigirles nosotros justamente. Y las desigualdades hay que atenuarlas y hay que hacerlas más llevaderas, incluidas las desigualdades indudablemente de acceso a las tecnologías. Gracias, doctor. Gracias a usted. Bien, pues muchísimas gracias, doctor Llamas. Si no hay alguna otra pregunta o comentario, pues estamos muy agradecidos por esta exposición. Yo quisiera cerrar con esta idea de que efectivamente en países en desarrollo, en América Latina, se tienen distintas problemáticas como es el acceso a la tecnología o lo que le llaman infraestructura tecnológica. Hay un párrafo muy interesante que usted escribe en el documento que dice, lo voy a citar textualmente, el nivel de escolaridad del jefe de hogar se encuentra fuertemente correlacionado con su ingreso laboral y por lo tanto con el ingreso disponible en el hogar. La desigualdad en el acceso de los hogares a las TICs es un reflejo de la desigualdad en el ingreso disponible en los hogares. Sin duda, la educación es importante impulsarla, continuar expandiéndola, difundiéndola, para poder mejorar no solamente nuestras condiciones de vida, sino también la de los demás. En este artículo lo que me llevo es, con esta exposición también, es que se apoya también la idea de que estas nuevas tecnologías, ahora con la videoconferencia, podemos seguir teniendo un mejor trabajo en equipo, de cooperación colaborativo y que nos pueda servir a todos. No me resta más que agradecerle mucho por su exposición y agradecerle también a los compañeros por su asistencia. Espero esta videoconferencia que nos otorgó el doctor Ignacio Llamas les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, doctor Ignacio Llamas. Gracias a ustedes por su paciencia. Gracias, igualmente. Muchas gracias, doctor, muy amable. Hasta luego. Gracias. Saludos para Hasta todos. luego. Un abrazo fuerte, doctor. Aunque me falló la tecnología. Sí, hasta luego, que estén muy bien.